Pocos creyentes ahora entienden un pacto oriental. Como resultado, la mayoría de los creyentes de hoy mal entienden a Dios. Como resultado, muchos creyentes hoy dicen, Dios obra de manera misteriosa. ¿No has oído que dicen eso? Para los creyentes se supone que no es un misterio. Y algunas de las preguntas que le has hecho a Dios, Dios, ¿por qué sigo enfermo? Dios, ¿por qué mi tío murió de cáncer? Dios, ¿por qué estoy en pobreza? Estás a punto de tener la respuesta. Tengo que decirte, cuando leí la declaración de Craig Hill, es mi amigo, pero dijo, Dios no está en control. Yo dije, Craig, ¿estás meshuga? Es la palabra hebrea para loco. Y él respondió. ¿Sabes, Sid? Estoy meshuga. Meshuga por el Mesías. Todos tienen que estar meshuga por otra persona, así que prefiero estar meshuga por el Mesías. Pero, ¿sabes? Hablando de ese asunto, cuando digo que Dios no está en control, claro que no me refiero a que Dios no es todopoderoso. Pienso que Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, pero lo que creo que muchas personas confunden es la diferencia entre el concepto de soberanía y control. Creo que Dios es soberano, pero no está en control, y la razón es que el control implica usar tu poder para manipular a las personas y las circunstancias, para forzar un resultado deseado. La soberanía es, a su vez, ser dueño de todo. Pero trabajar a través de autoridad delegada, ofrecerle a las personas elecciones con consecuencias. Este sería el ejemplo obvio. Si Dios estuviera en control, leemos en la Biblia, su voluntad es que nadie perezca. Entonces nadie perecería. Pero observamos que no es cierto. Claro. Las personas perecen. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que Dios no está en control. Dios es soberano. Lo que eso significa es que Dios le ofrece a las personas opciones y hay consecuencias. Eso significa, por ejemplo, recibir a Jesús, el Mesías. Dios no obliga a nadie a hacerlo. Él no dice, voy a manipular y controlar y forzar. No. Él ofrece una elección. Él dice, esta es la vida, esto es la muerte, y es eterna, es tu elección. Es soberanía. Dios no está controlando todas las circunstancias. Verás, vemos qué cosas horribles pasan. Vemos ahora que las personas son decapitadas. Las personas son asesinadas, son violadas, y terribles injusticias pasan. Lo único que debes hacer es tomar un periódico o ver las noticias y verás todo tipo de cosas pasando en esta tierra que son horribles. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios deseaba y quería. ¿Por qué pasa eso? Hay una simple razón, porque Dios no está controlando todas las circunstancias y permitiendo esto y aquello. Lo que Dios ha hecho es delegar autoridad al hombre. Lo hizo en Génesis, capítulo 1, verso 28. Le dijo a Adán y Eva, te doy dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales y la tierra. Satanás vino y engañó a Adán y a Eva para que le cediera la autoridad a él. Él dijo de su reino, que es reino de la muerte, la destrucción, la devastación. Afortunadamente, Dios tenía un plan. Envió a Jesús, el Mesías, a la tierra, y cuando Jesús murió derramó su sangre y creó un pacto. Y en ese pacto, cuando resucitó de los muertos, dijo esto: toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dados a mí. Y Él no se llevó la autoridad con Él al cielo. Se volvió y nos la devolvió a nosotros, los creyentes. Y la situación que vivimos ahora, Sid, es esta. Tenemos una asociación con Dios. Dios nos ha dado su autoridad delegada en esta tierra como creyentes por el pacto. Eso es lo que significa pacto. ¿Sabes qué me molesta, Craig? ¿Qué es, Sid? Que Dios es tan bueno, pero es mal entendido incluso entre sus propios hijos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos y sabemos que Dios tiene la capacidad de sanarte y no has sanado, que un ser querido muere de cáncer, una parte de ti, una parte de tu mente dice amo a Dios, pero tu corazón dice Dios, me has decepcionado. Odio ese malentendido. ¿Qué le dirías a alguien cuyo tío murió de cáncer y Dios no lo sanó y ese tío amaba a Dios? Lo que descubrimos, Sid, es que hay muchas variables en la Tierra, todo tipo. Hay factores nutricionales, hay factores emocionales, factores de pecado, hay todo tipo de cosas que afectan eso. Si Dios
ha hecho un pacto con nosotros y su voluntad es sanar por la sangre de Jesús. Nos ha dado autoridad para implementar eso, pero hay una estrategia del enemigo. La estrategia del diablo es destruir a alguien o traer muerte y enfermedad sobre alguien y luego voltearse y decirle a la gente, Dios hizo eso, Dios lo permitió, y las personas se decepcionan de Dios. ¿Sabes? Hay alguien viendo ahora y es exactamente tu circunstancia. Tenías un ser querido y murió, y en tu corazón dijiste, Dios, ¿por qué dejaste que eso pasara? Y sabes, aquí está la verdad. Dios no fue quien destruyó a tu ser amado. Satanás es quien lo destruyó, quien vino a robar. Dios es el que te ama y el propósito del enemigo es que cierres el corazón a Dios y te alejes de Él. ¿Sabes que hoy, si abres tu corazón y dices, Dios, perdóname por culparte, lo que pasará es que cambiará algo, liberará algo en tu corazón y restaurarás la gloria y la presencia de Dios en tu vida de nuevo? ¿Sabes la historia que me contaste sobre la mujer que casi fue violada? Sí. ¿Puedes explicarlo? Esto explica a alguien que entiende el pacto, y cuando volvamos después de la pausa, quiero explicar qué es un pacto oriental, y muy pocos cristianos lo entienden. ¿Sabes? Esa chica tenía un entendimiento del pacto. Ella estaba en su devocional leyendo la Biblia y encontró una escritura, Isaías 54:15. Dice, si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. El Espíritu Santo le dijo que memorizara eso y lo meditara, y lo hizo. Después, y ella no sabía por qué, pero 2 semanas luego tocaron a la puerta de su apartamento. Ella vivía sola, abrió la puerta, un hombre entró a la fuerza y dijo, te voy a violar. Pues de inmediato esa palabra vino a su espíritu y fue un poco... ella luchó, debo probarlo en serio porque las consecuencias son peligrosas aquí. Decidió, voy a aceptar lo que creo que Dios me dijo. Ella le dijo, no me vas a violar. Además, estoy en un pacto con el Señor Jesucristo. Significa que Él está en mí y yo estoy en Él. Lo que me quieras hacer, se lo haces a Él. Dime, ¿qué viniste a hacer aquí hoy? ¿A violar a Jesucristo? El hombre se puso, ¿qué? ¿Qué? No sabía qué decir. Él comenzó a tener miedo y ella dijo, no. Él está en mí. Lo que vas a hacerme a mí, se lo haces a Él. Es más, soy la niña de sus ojos. Eso significa en hebreo pupila. Estás poniendo el dedo en la pupila del ojo de Dios ahora. Y agregó, no tienes autoridad en este apartamento. Dios me la dio a mí. Yo tengo autoridad. Él me dio una promesa. Ahora sal. El hombre hizo todo lo que sabía para intentar asustarla y dijo, si no cooperas conmigo, te voy a matar. Ella dijo, ¿sabes qué? Mi vida no me pertenece. Mi vida se la entregué al Señor Jesús, el Mesías. Y si es mi día de morir hoy, estoy de acuerdo. No creo que lo sea, pero esa es su decisión, no la tuya. Y mi vida está en sus manos y tú no me harás nada hoy. Ahora lárgate. Algunas personas escuchan eso y piensan, bueno, no sé si respondería así, pero ¿sabes qué? Eres ajeno a mis pactos. Eso es lo que te ocurrió. ¿Qué pasó? Es exactamente lo que pasó, Sid. Estaba leyendo Efesios capítulo 2 y versos del 10 al 12, donde dice que las personas son ajenas al pacto, y el Espíritu Santo dijo, ese eres tú. Y dije, ¿a qué te refieres? Y lo que comenzó a explicarme es que puedes estar en un pacto pero no entenderlo ni conocer las provisiones de ese pacto. Es así. Había un anciano del que escuché hace 100 años y el sueño de su vida era viajar de Escocia a los Estados Unidos. Él tenía un primo en los Estados Unidos, entonces compró un boleto y ahorró por mucho tiempo. Abordó el barco y se dirigió a América para cumplir el sueño de su vida. Lo único es que no tenía suficiente dinero para poder comprar la comida en el restaurante del barco, así que volvía a su camarote diario y comía pan seco, carne y queso que llevó con él. Pasaba por el restaurante y veía que otros pasajeros compartían esas deliciosas comidas. Cuando estaba llegando al puerto de Nueva York, cerca de la isla Ellis, estaba parado en la cubierta del barco viendo el paisaje y pudo hablar con una de las camareras y ella le dijo, ¿disfrutó de su viaje? Y él dijo, estuvo genial, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, pero el único problema es que desearía haber tenido suficiente dinero para ir al restaurante y comer algo ahí. Y la camarera le dijo, oh, por Dios, ¿puedo ver su boleto? Vio el boleto y la camarera dijo, señor, ¿no se dio cuenta? Toda la comida estaba incluida. Corrió al restaurante y comenzó a comer todo lo que pudo en la última media hora de su jornada. Así están muchos creyentes en el pacto. Y es lo que Dios me dijo a mí. Eres como ese hombre.
Tienes un pacto, pero no sabes qué está incluido. Y como no sabes lo que está incluido, te pierdes de la mitad de las cosas. La sanidad está incluida. La salvación eterna está incluida. Las provisiones están incluidas. Si tú no entiendes exactamente cómo un pacto oriental opera. Sí. Y estabas en una colina de esquí cuando tu hijo se lastimó. Tu hijo pudo morir. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Eso es cierto. Lo que pasó, Sid, Tengo 2 hijos. El mayor, cuando era adolescente, estaban afuera haciendo snowboarding y no se usaban cascos en esos días. Bueno, llegué a la cima de una colina con mi esposa Jan y estaba mi nombre en un letrero de la patrulla aérea. Fuimos a la cabaña de la patrulla aérea y dije mi nombre. Y una mujer se volvió y le dijo al chico que estaba detrás de ella en la patrulla, mejor díselo. Y pensé, ¿decirme qué? Ese chico dijo, hace como 45 minutos su hijo mayor dio un salto y aterrizó sobre el hielo de cabeza y tiene la peor herida cerrada en la cabeza que yo haya visto. Iba volando como un pollo sin control, inconsciente. Tuvimos que sedarlo. Ahora está abajo en el hospital de la base de la colina, en el pueblo. Le están haciendo escáneres, MRI. Y es mejor que usted vaya ahora mismo. De inmediato el pensamiento vino a mi corazón, va a morir. O va a quedar como vegetal por el resto de su vida. Claro. ¿Sabes? Ese tipo de pensamientos vienen a la mente del padre. Y de pronto otro pensamiento surgió de mi espíritu, porque había estado enseñando sobre el pacto de la sangre, y me di cuenta que ese pacto significa que Dios es 100% fiel para hacer lo que dice. Así que recordé mi propia enseñanza, que era esa. Cuando estás en crisis o bajo presión, una persona que no entiende el pacto oriental dirá, ¿qué voy a hacer? Una persona que entiende el pacto dirá, ¿qué tiene Dios que decir? Oramos y liberamos la autoridad que Dios nos ha dado, que es liberar el poder de Dios para hacer un milagro. Mi hijo fue sanado sobrenaturalmente y fue restaurado del todo a la normalidad. Ahora, tengo curiosidad. Enseñaste una clase sobre el pacto de la sangre, pero una cosa es enseñar y otra cosa es estar en esa circunstancia. Si no hubieras entendido, ¿cómo pudiste tener este valor? Yo creo, Sid, que hay 3 cosas que tienen que haber para que el pacto ayude a alguien. Número 1, debes estar en el pacto. Significa que debes ser nacido de nuevo. Tienes que haber recibido a Yeshua, Jesús, el Mesías, para que perdone tus pecados y luego estás en el pacto. Pero muchas personas están en el pacto. Pero la segunda cosa que debe aplicarse es conocer las provisiones del pacto. Si no, eres como el hombre del barco que no sabe qué tiene disponible. Si yo no supiera que la sanidad está disponible por la sangre de Yeshua, no hubiera sabido cómo liberar eso a mi hijo para que fuera sanado. Pero no solo tienes que saberlo. La tercera cosa es que debes saber que es suficientemente fuerte con confianza en tu corazón para aplicarlo en contra de los enemigos. Y en verdad fue... Si puedes conocer lo primero, conocer lo segundo, pero si no sabes cómo aplicarlo, si no tienes la confianza de que tienes la autoridad delegada, pero ahí es donde la mayoría de las personas lo pierden. No conocen la diferencia entre un pacto y un contrato. Cuando volvamos, conocerás la diferencia. Quiero que se clave en tu vida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más.
por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para... Sabes, aquí en Occidente no entendemos un pacto oriental. ¿Por qué somos tan ignorantes de los pactos orientales? ¿Sabes, Sid? Las personas en el este entienden un pacto de una forma totalmente diferente a nosotros en las naciones occidentales. Y la razón es que ellos lo tienen en su cultura y experiencia. Esto es un pacto. Un pacto es el acuerdo más solemne conocido por el hombre que solo se rompe con la muerte. La muerte es lo único que rompe un pacto. Y para la mente del pensador oriental, si te doy mi palabra en un pacto, hay 100% de posibilidades de que lo cumpla porque prefiero morir que romper mi palabra. En el occidente, el concepto de pacto ha sido intercambiado por un concepto diferente de contrato. A veces usamos la palabra pacto, pero lo que queremos decir es un contrato condicional bilateral, ¿sabes? Un contrato es esto. Si me das tu palabra y yo te doy mi palabra, depende totalmente del desempeño de cada persona. Si haces lo que dices, yo haré lo que dije. Pero si rompes tu palabra y no haces lo que dijiste, o si me eres infiel, o me traicionas, o me lastimas, o te vuelves contra mí, o me engañas, totalmente está justificado que termine mi relación contigo y me deshaga de ti. Ya no tengo que relacionarme contigo. O si acepto venderte algo, si no me das el dinero, yo no tengo que darte nada. Ese es un contrato. Un pacto, por otro lado, la mejor palabra, y vemos que se usa todo el tiempo en la Biblia, es promesa. Si te hago una promesa y luego digo, Sid, voy a hacer esto por ti, o voy a darte eso, eso no depende para nada de lo que tú hagas o no hagas. Es 100% dependiente de mi integridad al guardar mi palabra. Y eso es un pacto. Muy bien, entiendo lo que dices ahora sobre el pacto. Sí. Pero, ¿qué me dices de alguien, ya que depende de Dios, no depende de nuestras obras, etcétera? Sí. ¿Qué hay de alguien que vive en pecado sin arrepentirse? ¿Dios está obligado a cumplir su pacto? Esto es lo que encontramos. Dios siempre es por ti. Dios nunca te dará la espalda. Él dijo en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Es lo que Jesús dijo, siempre está de frente a ti. Pero luego leemos en Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice que si sigues pecando voluntariamente, es decir, si voluntariamente pecas y pecas y pecas, lo que en realidad haces es morir espiritualmente. Matas la semilla del Espíritu de Dios en tu espíritu. Y usa un lenguaje muy fuerte. Dice, cuando haces eso, lo que en realidad haces es pisotear al Hijo de Dios. Profanar la sangre en la cual fuiste santificado. ¿E insultas al Espíritu de qué? ¿Al Espíritu de gracia? Y así Eso que... es muy interesante. Insultas al Espíritu de gracia cuando tú voluntariamente sigues pecando. ¿Qué hay del umbral en que alguien... explica eso en el este. Es un concepto muy poderoso. En el este hay un concepto muy poderoso. Cuando un hombre invita a otro hombre a ir a su casa como huésped, derrama sangre afuera de la puerta, en la entrada. Eso es lo que pasó en la Pascua. Es exactamente lo que pasó en la Pascua, que Dios les dijo que hicieran. Es una costumbre oriental común, y cuando un invitado llega y ve la sangre derramada, sabe que está invitado a entrar al pacto. Cuando pasa por el umbral, el anfitrión dice, te protegeré con mi vida. Todo lo que tengo es tuyo, soy todo tuyo, eres familia para mí, te protegeré con todo lo que tengo. Pero si ese invitado viene y pisa el umbral, pisa la sangre, lo que le dice al anfitrión es, rechazo tu oferta de protegerme, rechazo tu oferta de pacto, te escupo en la cara y muero para ti. Eres mi enemigo. Si haces eso, es mejor que traigas a tu ejército, porque el anfitrión te matará en ese momento. Es la misma imagen que usan en hebreo. Y no sabemos que esas imágenes están justo en la Biblia, pero cuando tú comprendes esas imágenes, puedes estar confiado en tu relación con el Dios vivo. No tiene que ser como la abuela de mi esposa solía siempre decir, Dios obra en...
maneras Claro que no. misteriosas. Dios obra exactamente de acuerdo a su palabra, pero déjame decirte otra cosa que es crítica. Puede haber alguien viéndonos ahora que diga, oh, vaya, creo que ya hice eso. Tal vez cometí un pecado imperdonable, o tal vez soy uno que pisoteó la sangre. ¿Sabes cómo saberlo? ¿Sabes cómo saber si eres esa persona? Muy simple. Hebreos capítulo 6 dice, la persona que ha hecho eso es imposible restaurarla de nuevo para arrepentimiento. Lo que significa es que si te arrepientes y dices, Dios, quiero cambiar, quiero sanar mi vida, quiero que me liberes, estoy en esclavitud. Dios está ahí para ti. Él te sanará. No eres la persona que hizo eso. La persona que se separa de Dios y muere espiritualmente es la que no quiere conocer a Dios, la que no quiere tener nada que ver con Dios. Si nos estás viendo hoy, no eres tú. Sabes que Dios está por ti hoy. Si te arrepientes y dices, clamas al Señor y dices, Dios, ayúdame, Él estará ahí para ti y te salvará, sanará y bendecirá. Y tendrás conocimiento experiencial del Dios vivo. Eso es vida eterna. Y podrías tener